Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Si alguien Hola, me puede escribir en el chat si me escuchan, por sí, favor. te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas sí, tardes a perfecto. todos. Hola Tomás, hola Jorge, hola Marjorie, al equipo, aprovecho de saludar al equipo de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y a todos los que están asistiendo en este momento. Veo que hay 45 personas conectadas ahora y va subiendo el número. Muchas gracias por estar acá. La charla de hoy, ¿el coronavirus contagia a la libre competencia? Los expositores, les damos la bienvenida a Jorge Germán, economista, exministro suplente del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, profesor de nuestra facultad y de esta universidad y director de Germán Consultores. También le damos la bienvenida a Tomás Menchaca, abogado, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica y socio de Menchaca y Compañía Abogados. Les cuento que esta charla está siendo grabada y va a ser compartida en el canal de YouTube de la Escuela de Posgrado. Les vamos a dejar los enlaces en el chat. Todas las preguntas que les quieran hacer a los profesores también las pueden incluir en el chat y ahí nosotros las vamos a ir compilando para después pasárselas a los profes y las podamos leer. Bien, entonces Jorge, te doy el pase y comenzamos. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Economía de Graduados, de Escuela de Economía y Negocios de Graduados de la facultad. Para nosotros es muy interesante exponer sobre los efectos del coronavirus, si de alguna forma contagian o no a la libre competencia. En esta oportunidad, primero voy a hablar yo desde el punto de vista más económico de los potenciales efectos del coronavirus sobre la libre competencia. Y a continuación, después de mi exposición, va a continuar Tomás Menchaca, que agradezco la participación en este seminario. Y después de eso, va a haber una ronda de preguntas a los expositores. Entonces, para comenzar, Eh, lo que ha sucedido en el último tiempo es que la crisis económica provocada por el coronavirus ha acabado el funcionamiento de mercados. Las empresas sufren las consecuencias con restricciones de liquidez, escasez de bienes, incluso la reorganización y, ¿por qué no?, la quiebra también. Frente a esto, las autoridades de libre competencia en el mundo, en general, han reaccionado ajustando sus prioridades, eximiendo ciertas formas de cooperación entre competidores, que vamos a ver en esta presentación, que básicamente lo que buscan es relajar sus estándares para la defensa de la eficiencia. También se han adoptado procedimientos de emergencia, como también se han permitido ayudas estatales, principalmente en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, que también vamos a ver al final de mi presentación. Y también se han aceptado fusiones de empresas que potencialmente están en quiebra, hay un caso interesante en el Reino Unido, entre otros aspectos. Entonces todo eso ha llevado a quienes se dedican a la libre competencia, tratar de analizar cómo los efectos de esta pandemia, que en esta recesión que estamos viviendo actualmente, ha golpeado muy fuertemente a las empresas en relación a otras recesiones que hemos vivido, como fue la recesión del 2009 con la crisis financiera mundial, o la recesión del 98 con la crisis asiática. Entonces el temario básicamente de los 4 temas que voy a tratar, y que también Tomás va a tratar en su presentación desde el punto de vista más legal. El primero es el acuerdo de colaboración entre los competidores, el segundo es las fusiones de empresas, después los precios excesivos que se ha visto en el mercado, si es así o no, y el apoyo estatal, cómo eso puede interferir en la libre competencia, ¿ya? Y en base a lo que vamos a tratar acá, vamos de alguna forma a responder la pregunta si es que
el coronavirus ha contagiado la libre competencia. Bueno, partiendo con los acuerdos de colaboración, lo que se ha observado en la experiencia principalmente de los países desarrollados es que lo que han buscado la autoridad de libre competencia, permitiendo la cooperación entre competidores, es de alguna forma generar algún incentivo al suministro, facilitar el suministro, la distribución de productos en la cadena logística. Básicamente está relacionado un poco con el área de transporte en general, los casos que uno ve, en que de alguna forma el hecho de generarse cuarentena, de generarse cordones sanitarios, de disminución importante de la demanda de bienes, principalmente de primera necesidad, ha llevado muchas veces a que sea necesario de alguna forma aglutinar el transporte entre los competidores para poder llegar fácilmente a los destinos que básicamente es el comercio, supermercados, retail, por ejemplo. ¿Ya? Y por eso es que esto se ha notado en el caso de los alimentos, en el caso de los transportes. Pero también hay otros casos también que son bastante marcados, que está relacionado con todos los artículos médicos, tanto maquinaria y equipo, y también con la distribución de los medicamentos. También hay un tema que se ha abordado en algunas jurisdicciones internacionales. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que se ha observado en Estados Unidos, la Unión Europea, en el Reino Unido, en Australia y Sudáfrica, hay otros países cuyas autoridades de libre competencia han decidido limitar la aplicación de las normas de competencia para hacer frente al coronavirus. Básicamente han señalado que se abstendrán de intervenir activamente en el mercado contra las medidas necesarias y temporales para mantener el abastecimiento de los productos esenciales en el mercado, como lo podrían ser los acuerdos de cooperación entre competidores. Es decir, básicamente van a permitir acuerdos de cooperación entre los competidores, de alguna forma para abastecer a los consumidores en situaciones límite en que el acceso a los productos muchas veces en cuarentena o cordones sanitarios no es posible. ¿Ya? Y ahí los casos más emblemáticos, tenemos el caso de Noruega, en que la industria del transporte aéreo se encuentra en un sector que brinda servicios socialmente críticos, eso es lo que dice la autoridad de libre competencia. Por lo tanto, se permite regulatoriamente una exención a la ley de competencia por un periodo determinado. Y el periodo determinado son 3 meses en que se le permite a la empresa aerolínea noruega, SAS y Norwegian, con el objeto de coordinar los horarios para dar un servicio mínimo durante 3 meses. Después está el caso australiano, que ha implicado una mayor cantidad de sectores productivos. En Australia, por ejemplo, en la industria del comercio, del retail, se permitió los acuerdos de coordinación para asegurar el abastecimiento de productos. Después, por ejemplo, en el mercado aeronáutico, similar al caso noruego, para coordinar los vuelos regionales más importantes para permitir que las personas puedan seguir movilizándose en largas extensiones de territorio, dada la gran magnitud de Australia como territorio. Después en el mercado farmacéutico también se ha pedido la coordinación para facilitar la distribución de los medicamentos. Y en el mercado de telecomunicaciones se ha permitido la coordinación para la mantención y reparación, operación de las redes de telecomunicación. Después en el Reino Unido se suspendió la aplicación de las normas legales de libre competencia para el sector de retail, específicamente el comercio y supermercado, para de alguna forma coordinarse en el abastecimiento, en la logística del traslado de los alimentos. Después en Colombia se permiten, viéndolo aquí ya más aterrizado a Latinoamérica, en Colombia se permite acuerdo en el sector de transporte de carga. Hay un decreto que sacaron las autoridades de libre competencia que permiten a las empresas de alguna forma coordinar el transporte de carga.
que es uno de los sectores más sensibles y que se ha visto perjudicado con este tema del coronavirus. Y por último, en México ha sido un poquito más generalista. Ellos señalan que se permite la coordinación necesaria para mantener o incrementar la oferta, satisfacer la demanda en general de productos básicos de primera necesidad, con el objeto de evitar que se genera acaparamiento, de alguna forma de generar las condiciones propicias para que la oferta y la demanda se envuelvan eficientemente. Y ahí en México ha sido un poquito más general, y como que ellos ven caso a caso el sector productivo. No así, por ejemplo, en el caso colombiano, que fueron directamente al transporte de carga. ¿Ya? Entonces, en general, los acuerdos, como le he mostrado, se justifican temporalmente para evitar de alguna forma la escasez y garantizar el buen acceso de los productos por parte de los consumidores. ¿Ya? Básicamente lo que se persigue es como el interés público. O sea, como que tratan de hacer un poquito caso omiso a las leyes de libre competencia en esta cooperación eh, por un cierto periodo de tiempo. Y por eso es súper importante, y yo analicé la jurisprudencia, es que la coordinación debe ser limitada en el tiempo. En todos estos casos que yo les mencioné, siempre está limitado el tiempo, ya sea en el caso noruego 3 meses o los meses necesarios en que dure la pandemia, algunos un poquito más relajado, pero siempre enfocándose al tiempo de la duración de la pandemia. Y lo otro interesante que uno observa es que en todas estas jurisdicciones, ya sea son leyes, decretos, lo que hace es establecer las reglas bien claras y transparentes de en qué caso concreto esto se puede. ¿Ya? Eso es lo que podría hablar sobre el acuerdo de colaboración. En el caso de las fusiones, lo que se ha visto es que es habitual en las recesiones, tanto la recesión actual que estamos viviendo como en recesiones anteriores, es que luego de que las recesiones se generan y cuando la economía empieza a repuntar, es muy habitual que se observe de que hay muchas empresas que tienden a fusionarse porque después de las recesiones quedan con problemas de liquidez financiera por los altos niveles de deuda, ¿ya? Entonces esas empresas, en vez de cuando tienen inconvenientes tienen que enfrentar un proceso de reorganización o quiebra, muchas veces buscan una potencial fusión con un competidor como una forma de salir adelante, ¿ya? Cuando el acceso al financiamiento se le hace bastante limitado, ¿ya? Entonces, en el caso de la actual recesión, el origen de esta es muy diferente a sus predecesoras, como la crisis asiática del 98 o la crisis subprime del 2008, ¿ya? Por lo cual es bastante factible que el golpe sobre la empresa, en el sentido de que vamos a ver una mayor cantidad de empresas que financieramente van a estar bastante golpeadas, con procesos de recuperación o quiebra, entonces yo creo que vamos a ver una mayor magnitud, y les voy a mostrar un gráfico a continuación de procesos de fusiones en el próximo año o los años que vienen, ¿ya? ¿Y cuáles son los determinantes que ha llevado a que las empresas presenten problemas de liquidez hoy en día? Son los determinantes de esta crisis. Lo primero está la duración de la emergencia sanitaria. En el caso chileno hemos visto que el estado de catástrofe ya va a completar 180 días, que es bastante. Después están las medidas de contención, que eso nunca antes ha ocurrido en una recesión. Es el hecho de generar cuarentena y que solamente se pueden producir y movilizar los trabajadores de empresas de bienes de primera necesidad. Después está la caída de introducción de los ingresos que presiona el flujo de caja, en el sentido de que las empresas tienen que cerrar, las que no son de primera necesidad, y obviamente eso repercute en la posibilidad de pagarle el sueldo a sus trabajadores, pagar los arriendos, y eso obviamente merma sus flujos de caja. Y al final todo eso lleva a que amenaza la supervivencia de las empresas, básicamente la cadena de pago, la generación de empleo. Entonces, obviamente, en esta actual recesión yo creo que el tema fusiones va a ser mucho más relevante que en recesiones pasadas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este tema
ha generado bastante debate el tema de las fusiones de empresas en crisis, ¿ya? En que las autoridades de competencia internacionalmente han estado evaluando si es que ser un poquito más laxos en los procesos de operaciones de concentración. En la práctica, lo que uno observa en una situación normal, que las autoridades en general buscan de alguna forma ayudar a sacar adelante los procesos de fusiones de empresas en crisis. Uno lo que ve en la práctica es que para determinar la eventual aprobación o rechazo por parte de la autoridad de libre competencia, generalmente consideran el escenario contrafactual, entre comillas, a la fusión, que es un elemento relevante del análisis, en el sentido de qué es lo que sucedería en ausencia de esta fusión, ¿ya? En general, el control de fusiones requiere la valoración de la conducta futura de los participantes, más que analizar el cambio en el mercado, que comúnmente se hace en casos de abuso de posición dominante. Lo que se hace es ver qué es lo que pudiera ocurrir, ¿ya? Entonces, cuando es probable la quiebra de una empresa, que es parte de la fusión, este contrafactual se ve alterado. Entonces, el análisis ya no puede partir de la situación vigente al momento en que se revisa la fusión como punto de comparación, ya que la estructura del mercado con un alto grado de probabilidad se verá modificada de cualquier modo, ¿ya? Entonces, esta modificación en el escenario contrafactual es lo que puede hacer valer en una fusión al invocar la defensa de la empresa en crisis. Es decir, muchas veces lo que se ha visto es que en el caso del Reino Unido, que se resolvió aprobar provisionalmente la concentración de la empresa, de la operación de concentración entre la empresa Amazon y Deliveroo, que es una empresa de transporte de comida como Uber, Eat, por ejemplo, se aprobó la fase 2 y básicamente se autorizó porque si no se hacía, se dejaría caer a Deliveroo, es decir, quebraría esta empresa, ¿ya? Entonces, al final lo que se observa es que este concepto de la empresa en crisis, de una empresa que pueda caer en quiebra, modifica el escenario contrafactual, que es lo que puede hacer valer en una fusión al invocar la defensa de la empresa en crisis, que es una excepción que permite aprobar las operaciones de concentración, aun si la autoridad hubiera detectado algún riesgo anticompetitivo. Y en este caso de Amazon Deliveroo, lo que se observó era que si no se aprobaba la fusión, esta empresa quebraría y dejaría el mercado. Entonces, en la fase 2, que es más o menos parecido a lo que ocurre en nuestro país, se dejó llevar adelante la fusión de esta empresa en particular. Y aquí vemos un poco la evolución de las relaciones a nivel internacional y se observa que es bastante procíclico con la evolución de la economía y bastante probable que después que pase la pandemia deberíamos ver un repunte importante de las fusiones, el año 2020, 2021 principalmente, ¿ya? Es muy procíclica la fusión, si se fijan ustedes acá, hay un gran volumen de transacciones de fusiones de empresas justo antes de las crisis, la crisis asiática, aquí está la crisis subprime, y después tiende a caer fuertemente y vuelve a recuperarse, ¿ya? Después el otro concepto que ha aflorado también en el tema del coronavirus, el tema de los precios excesivos. Los precios excesivos es un concepto que ocurre cuando una empresa dominante ejerce su poder de mercado casi monopólico para aumentar el precio sobre el nivel competitivo. Este tema ha generado debate en las autoridades de competencia internacionalmente. En la práctica, lo que se ha visto es que las autoridades son reacias a adoptar medidas coercitivas en casos de abuso de posición dominante de precios excesivos, ¿ya? Las autoridades de competencia prefieren centrarse en los abusos de exclusión, cuando las empresas dominantes excluyen o expulsan a los competidores del mercado para mantener o fortalecer su posición de mercado.
A nivel internacional, la jurisprudencia se observa Estados Unidos y Europa. En Europa, este tema de los precios excesivos está en la ley, pero se ha utilizado en pocos casos. Hay un caso emblemático que es el caso United Brands, de la venta de plátano de una empresa europea, o sea, una empresa ecuatoriana en Europa, del año 76, y en el caso de Estados Unidos este tema del precio excesivo no se considera tanto, y ahí Tomás Menchaca se va a referir más en extenso al respecto. En el caso chileno tenemos un caso bastante interesante, que es la demanda de la Fiscalía Nacional Económica contra la empresa eléctrica de Magallanes S.A., también conocida como Edelmac, y en este caso el Tribunal de la Libre Competencia señaló de que Edelmac cometió un abuso de posición monopólica al incrementar las tarifas en Puerto Williams. Es la única empresa generadora y distribuidora de electricidad en Puerto Williams, ¿ya? En que el tribunal dice que incrementaron las tarifas en forma injustificada y por sobre los parámetros de indexación definidos en los contratos de concesión que tenía esta empresa para distribuir electricidad en Puerto Williams. Entonces, este tema de los precios excesivos, yo creo que no tiene mucha relación con lo que yo he mencionado con anterioridad ahora, sino que más los precios excesivos están relacionados a una situación particular de la pandemia. Y básicamente se ha tratado de hablar de precios excesivos al observar el aumento considerable de los precios de los productos de salud, como las mascarillas, los overoles, los guantes, el alcohol gel, entre otros. En varias jurisdicciones se ha tocado este tema de los precios excesivos. Por ejemplo, en Rusia se levantó este punto, y que las autoridades antimonopolio van a estar muy interesadas en revisar si es que hay precios excesivos o no. La pregunta es si estos precios excesivos se refieren más al desarrollo de una posición de abuso, de una posición dominante, de un abuso de poder de mercado, o es un exceso de demanda propiamente tal. Yo creo que esto se debe más a un problema de exceso de demanda, en que lo que estamos viendo es que dada la pandemia, dado los problemas sanitarios, es necesario el mayor uso de mascarilla, es necesario por parte de los hospitales, de las clínicas, el mayor uso de ropa especial para el uso clínico, ¿ya? Entonces muchas veces a las empresas les toma tiempo hacer frente a este mayor exceso de demanda, en el sentido de que las empresas reaccionan rápido cuando tienen capacidad productiva, pero cuando no la tienen que invertir en maquinaria y equipo, y de alguna forma poder adecuar el proceso productivo, y eso toma tiempo para poder producir más. Y eso es un poco lo que uno observa en las fábricas de producción textil. En vez de hacer ropa, uniforme, adecuaron su producción rápidamente para hacer mascarilla o ropa especial para clínica, overoles, por ejemplo, para clínica. Por otro caso está el caso bien interesante de CMPC, que compró una máquina mascarilla para producir casi 1,5 millones de unidades al mes. Trajo esa máquina por ahí por abril, se enamorar un mes en instalarla y empezar a producir mascarillas. Entonces ahí uno ve que el mercado funciona, la dinámica empresarial se empieza a activar, y obviamente esto ha llevado a que los precios en un comienzo que eran muy altos empiecen a descender. También hay otro efecto que ha generado que los precios aumenten, son las limitaciones que los gobiernos han generado con la exportación de productos relacionados con el área clínica. Ahí está el caso de China, Estados Unidos, que con el conflicto comercial que ellos han tenido, eso llevó a que en un momento del tiempo, por ahí por mayo, los chinos, dado este conflicto comercial, le prohibieron a varias de las industrias relacionadas con los productos médicos exportar bienes hacia Estados Unidos, y eso generó un sobrestock que tuvo que ser redireccionado a otras zonas del hemisferio. También, por ejemplo, está el caso peruano, que ellos sacaron un decreto por ahí por mayo que prohíbe la venta de insumos productivos. Ellos muestran un listado de productos, y ahí está el caso de Fitesa, que es una empresa brasileña que tiene una planta muy grande tanto en Brasil como en Perú. Ustedes saben que Perú son muy buenos para la producción del algodón.
Y ahí en esa empresa Fitesa, es la principal productora en Latinoamérica del polipropileno en TNT antifluido, que es el típico como género que se utiliza para las mascarillas, que la gracia es que es impermeable. En Perú no se dejó a esta empresa exportar este polipropileno para poder hacer mascarillas, por ejemplo, en Chile. Yo tengo un caso cercano que quería cambiar un poco su proceso productivo para producir mascarilla en Chile, y se encontró con el problema de que no podía importar esta tela antifluido, y no pudo desarrollar las mascarillas. Entonces, la dinámica empresarial al final se empieza a acomodar a estos precios altos, y lo que hemos visto el último tiempo es que estos precios han estado cayendo. Lo otro también es que aumenta el costo de transporte. Muchas mascarillas, muchos productos médicos se han traído por avión en vez por barco. En avión se demoran 2 días, en barco te puede demorar 2 meses desde China. Y lo otro también que ha influido sobremanera es la depreciación del tipo cambio, ¿ya? Así que al final yo creo que más que un tema de precio excesivo, esto es un tema de problema de oferta y demanda, básicamente, ¿ya? Y lo último, para terminar, el apoyo estatal de las empresas. Lo que se ha visto es que en la crisis económica el acceso al financiamiento puede ser una variable competitiva súper relevante, y sobre todo en la crisis actual, y es por eso que el gobierno, por ejemplo, de alguna manera ha ido a la ayuda de la empresa a través del FOGAPE, de los créditos con garantía estatal, para las pymes, pero ahí se dieron cuenta que en realidad también tenían que ayudar a las empresas grandes, y ahí están hablando hoy día del FOGAPE Plus, ¿ya? Después viene este concepto del too big to fail, que en Estados Unidos se ocupa bastante, que la quiebra de una empresa tiene consecuencias sistémicas desastrosas sobre la economía, que no se pueden muchas veces dejar quebrar alguna empresa en particular, porque puede generar un riesgo sistémico en la economía. Esto fue muy recurrente en la crisis subprime del 2008, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos apoyó a los bancos en marzo del 2008. La Reserva Federal de Estados Unidos, cuando vio que el banco de inversiones Bear Stearns iba a quebrar, y eso podría generar un riesgo sistémico, le prestó plata al JP Morgan a una tasa de interés muy baja y con un periodo de amortización de la deuda bastante extenso, para que pudiera fusionarse JP Morgan con Bear Stearns. Pero después, a mediados de septiembre del 2008, Lehman Brothers se declara en quiebra, y la Reserva Federal dice, no creo que haya un riesgo sistémico si esta empresa se vaya en quiebra, y la dejó caer. Bueno, después la historia mostró de que en realidad hubo de la quiebra de Lehman Brothers, se congeló el mercado crediticio en Estados Unidos y también en el resto del mundo por la incertidumbre que generó eso. Y las semanas después, a la semana siguiente o subsiguiente, la Reserva Federal fue al rescate de AIG, que era la principal compañía de seguros que estaba muy expuesta con los seguros de crédito en el mundo subprime. Después también en el gobierno americano fue a la ayuda de la industria automotriz, Ford y GM. En la actual crisis, la pandemia, los gobiernos hemos visto de que han ido bastante al rescate de la industria aeronáutica. En el caso de Lufthansa, Alemania, el gobierno de Angela Merkel inyectó capital alrededor de un 20% del patrimonio. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha ido a la ayuda de American Airlines, Delta, United, Southwest, etcétera, y otras más pequeñas. Y en Chile se ha debatido este tema de ayudar financieramente a LATAM, con bonos prioritarios, capitalización de la empresa, y ahí cuando se salió este debate a la luz pública, rápidamente los competidores Sky y Smart dijeron, bueno, si se ayuda a LATAM, también tienen que ayudarnos a nosotros, ¿ya? O sea, tienen que ayudar a la industria completa, porque puede llevar esto a hacer una variable competitiva importante el financiamiento en una situación como la que es actual. Y ahí yo me hago la pregunta, en el caso de ayudar a la industria aeronáutica, bueno, ¿cuál es el mercado relevante en que hay que ir a la ayuda? ¿El mercado relevante es el de transporte de pasajeros? ¿Cuál es el mercado relevante de transporte de pasajeros? ¿Es solamente el aéreo o el terrestre? ¿Ya? ¿Qué pasa con el mercado de los buses? Si se va a la ayuda al mercado aéreo, ¿los buses compiten con la industria aeronáutica? Tal vez hace 5 o 10 años atrás, cuando no existía la empresa, cuando existía este sistema de las low cost, tal vez eran industrias que estaban separadas.
Pero ahora que existe el tema de los low cost, que viajar, no sé, para Concepción en avión te puede salir, no sé, 40.000 pesos, un poco menos, y el bus también por ahí, o un poquito menos, que la diferencia ya es menor. Al tener la entrada del mercado local existe una mayor competencia y una cierta sustitución entre el transporte aéreo y el transporte terrestre de buses. Entonces, si tú llegaras a ir en ayuda del mercado aeronáutico, tal vez también tendrías que ir en ayuda del mercado de buses, porque hoy día, como vuelvo a insistir, el acceso al financiamiento es una variable muy competitiva que puede llevar a que una empresa salga o no del mercado, dado lo que estamos viviendo con las cuarentenas. Entonces, este tema del apoyo estatal de la empresa es un tema bastante discrecional por lo que uno ve cuando los gobiernos apoyan, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Alemania u otros países, y ahí hay que tener mucho cuidado en a quiénes ayudar y a quiénes dejan afuera, y tal vez a quienes dejan afuera los puedes terminar perjudicando competitivamente. Y por eso hago esta interrogante más de entrar en detalle de cuál es el mercado relevante de la industria aeronáutica, en el sentido de que si es que cuando uno va en esta ayuda estatales tiene que considerar el mercado relevante y ver si ayudar a todo eso, que sería el mercado de transporte pasajero en general tal vez, y no solamente el aeronáutico. Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias por escuchar la presentación. Le doy el pase a Tomás. Tomás, tu micrófono. Ahora sí. Hola, muchas gracias Jorge, muchas gracias por la invitación a este muy interesante seminario. Vamos a hablar un poquito de el coronavirus si contagia la libre competencia, pero yo lo voy a tratar más bien, no sé qué pasa, ahí sí, desde el punto de vista del derecho a la libre competencia y cómo debe reaccionar el derecho a la libre competencia frente a versus las autoridades, el regulador, etcétera, frente a una situación de emergencia o de anormalidad como la que estamos viviendo. En primer lugar, una cosa interesante es que el derecho a la libre competencia es uno de las ramas de derecho que mejor se adapta a las situaciones cambiantes, a las nuevas tecnologías, a las innovaciones disruptivas y también a golpes y cambios tan profundos como el que ha traído la pandemia del COVID-19. Precisamente porque tenemos un tipo muy abierto y unas autoridades que tienen que ver cualquier tipo de atentado a la libre competencia sin entrar a definirse esto en la ley. Por lo tanto, las nuevas circunstancias permiten tomar nuevas decisiones sin necesidad de cambiar la ley. Pero hay materia en que el derecho de la libre competencia tiene algo que decir frente a una pandemia como esta. En primer lugar, desde el punto de vista de la advocacy o abogacía de la competencia, es claro que en una situación de normalidad como la actual hay necesidad de una mayor intervención estatal en los mercados y por ello es necesario que las autoridades de libre competencia estén vigilantes de que ello no afecte en el corto plazo, pero muy especialmente en el largo plazo, la competencia en los mercados, porque en definitiva ese sería pan para hoy y hambre para mañana. Y la verdad es que es razonable intervenir en forma extraordinaria, pero no es razonable dañar en forma permanente la competencia en los mercados. Efectivamente hay externalidades negativas que son consecuencia de la pandemia, que hacen necesaria una mayor intervención, pero la verdad es que yo creo que es muy importante distinguir por qué se interviene y quién debe intervenir. Muchas veces estas mayores intervenciones tienen que hacerse a través de las intervenciones estatales y no de las autoridades de libre competencia, por ejemplo, las ayudas estatales a empresas como personas no comunicadas y todas las intervenciones que puede hacer el Estado en virtud del estado de catástrofe y de las herramientas jurídicas que da este Estado. Estas intervenciones del Estado no tienen por qué significar una restricción a la competencia ni permitir ineficiencias que dañen a los consumidores. Y en ese sentido hay consenso en general en el mundo, y es lo que ha planteado también la OECD, de que la libre competencia, el derecho a la libre competencia debe seguir aplicándose, pero también de que debe saber reaccionar más rápido de lo que es usual. Y el primer gran tema es el de la cooperación entre competidores. Obviamente se está generando una mayor necesidad de colaboración entre empresas para abastecimiento, de la población de productos críticos, para compartir insumos, cadenas de logística, cadenas de infraestructura, etc. Y esto se ve como medio pariente cercano de las prácticas horizontales concertadas, de la colusión, cómo distinguir una cosa de la otra. Pero la verdad es que el derecho a la libre competencia, sin perjuicio de los riesgos que implica hacerlo, desde siempre y sin necesidad de pandemia, ha distinguido muy claramente entre los acuerdos entre competidores que tienen
por objeto motivos relacionados con la eficiencia económica, por ejemplo, el venture, que implican algún tipo de integración parcial entre empresas para aprovechar economías de escala, el uso conjunto de algún recurso, utilizar canales de distribución conjuntamente, investigación y desarrollo, utilización de personal especializado, etcétera. Eso ha existido siempre y nunca se ha considerado contrario a la libre competencia. De hecho, por ejemplo, Redbank es un acuerdo entre todos los bancos para dar cajero y es totalmente pro-competitivo porque permite al banco pequeño acceder a una gran cadena y competir con el banco grande que tiene una gran cadena de cajeros. La desagregación de redes en telecomunicaciones permite una mayor competencia a las empresas pequeñas con las grandes y así muchos otros casos de acuerdo de cooperación que siempre se han considerado legítimos. Hay buenas razones en el caso de la pandemia para considerar que muchos acuerdos adicionales nuevos podrían tener justificación económica razonable, que es lo que los hace ser legítimos. Por ejemplo, mercados relacionados con la distribución, con la salud, con la investigación y desarrollo. Hay muchos laboratorios que están trabajando coordinadamente en la creación de una nueva vacuna, etc. En el acceso a créditos. Y aquí, y esto es interesante, lo que debe aplicarse es la regla de la razón, es decir, ver si el acuerdo en particular que estamos analizando tiene o no una explicación económica razonable y una justificación económica razonable. Cuando la justificación del acuerdo tiene como causa el ejercicio del poder de mercado, estamos en presencia de una colusión y esa colusión sigue igualmente prohibida, tan prohibida como estaba antes. Ahora, y por ello es importante que se permita, que se acepte acuerdos que son procompetitivos, pero que también al mismo tiempo se evite que algunos agentes económicos se puedan aprovechar de la emergencia para abusar, para afectar la libre competencia. Y en ese sentido, insisto, los acuerdos de cooperación que no son colusión son analizados de acuerdo a la regla de las razones de Estados Unidos, en la Unión Europea y en Chile con mayor razón porque nuestra norma es bastante genérica. Dice que el que ejecute o celebre cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia podrá ser sancionado. Es decir, hay siempre una necesidad de que el hecho, acto o convención impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. Y si no lo hace, no puede ser sancionado. Es decir, si el acuerdo no restringe la libre competencia, si no tiene una explicación económica razonable que podría estar relacionada, por ejemplo, con la pandemia, si tiene por objeto lograr eficiencia en beneficio del consumidor, no es anticompetitivo de acuerdo a nuestra ley vigente. Y en ese sentido podría ser justificable acuerdos en materia de cadena de suministro, investigación y desarrollo para vacunas o remedios, producción en gran escala de elementos para enfrentar la pandemia, etc. De hecho, y esto lo copié de la Autoridad de Libre Competencia, lo que viene de la libre competencia, si no me equivoco, de la Unión del Reino Unido, dice: la ley de la competencia existe para garantizar que las empresas no limiten la competencia en detrimento de los consumidores, y en este caso, hablando de los acuerdos relacionados con pandemia, los acuerdos no irían en detrimento de los consumidores, sino en su beneficio, y por lo tanto no serían ilegales. Ahora, esto es totalmente correcto desde el punto de vista del derecho a la libre competencia, pero los agentes económicos dicen: sí, pero ¿quién me garantiza que no me van a acusar y no me van a condenar después? Y claro, cuando uno está enfrentado a un tribunal, yo estuve por bastantes años, Jorge también, en el Tribunal de Libre Competencia, le tengo mucha confianza, pero en general, cuando uno se enfrenta a un juicio, siempre hay un riesgo de que le vaya mal. Y por eso es bueno que exista reglas claras como las que explicaba Jorge Germán en algunos mercados por parte de autoridades de libre competencia foráneas. Y por eso es que, por ejemplo, algunas coordinaciones que son más intensas, muchas veces es mejor que se hagan a través de la autoridad central. Por ejemplo, hoy día tenemos coordinados todas las clínicas privadas y hospitales públicos, bajo una sola red, pero que es manejada por el Ministerio de Salud, no por un acuerdo entre los competidores. De ser la clínica alemana y la clínica Las Condes están coordinadas hoy día, pero que las coordina el Ministro de Salud y no los gerentes de esas dos clínicas, lo cual da una garantía mayor de que va a ser una coordinación solo durante la pandemia, para la pandemia y no para lograr algunos objetivos anticompetitivos que obviamente en un acuerdo entre esos competidores grandes en un determinado mercado relevante podrían ser contrario a la libre competencia. ¿Qué ha hecho la Autoridad de Libre Competencia en Chile? El Tribunal de Libre Competencia, ¿qué hizo frente a esto? No podía cambiar la ley, porque es materia del legislador, pero lo que sí, y en eso hay consenso, se dio cuenta de que era necesaria una mayor celeridad en la respuesta. Si yo hago una consulta sobre un determinado acuerdo para saber si es contrario a la libre competencia o no, cosa que se puede hacer, puede demorarse 8 meses, y ya la pandemia pasó, y el acuerdo no se... Y normalmente hay que esperar a la resolución para poder empezar a actuar de acuerdo a lo resuelto. ¿Qué dijo un auto acordado dictado por el Tribunal de Libre Competencia, auto acordado número 21? Dice que lo sometió a consulta en casos calificados por el tribunal, es decir, previo análisis por el propio tribunal, podrán llevarse a cabo mientras se tramita la consulta. Es decir, yo consulto y el tribunal me da permiso, una especie de precautoria al revés,
me da permiso para empezar a actuar como si me lo hubiera aprobado, aunque no esté aprobado. Obviamente debe entenderse que si después se termina prohibiendo, tendrá que dejarse ese acuerdo de llevar a cabo, pero no podrá castigarse por haber hecho algo que se efectuó con expreso permiso del tribunal. De hecho, el artículo 32 del decreto ley 211 dice que los actos o contratos celebrados o ejecutados de acuerdo a resoluciones del tribunal no pueden ser sancionados después por ello. Puede ser impedido, es decir, el tribunal podría llegar a la conclusión de que no era un buen acuerdo y decirle ya no lo puede hacer más, pero no lo puede castigar por haberlo hecho durante el tiempo que estuvo, entre comillas, con permiso del propio tribunal. Y el acto acordado dice que se considerarán especialmente aptos para obtener este trato extraordinario aquellos acuerdos que busquen generar eficiencias que superen los riesgos anticompetitivos y que se relacionen con bienes o servicios que sean indispensables para mantener la cadena de abastecimiento, relacionado con el COVID, la continuidad de los servicios de transporte y la entrega de medicamentos o insumos médicos, es decir, acuerdos en aquellas áreas que son especialmente relevantes en la pandemia. El único tema, y esto es una cosa práctica que tiene que ver con lo que les decía antes, de que hay una cierta desconfianza de ir al tribunal porque podría después terminar resolviéndose algo que al que llegó al acuerdo no le guste. Todavía nadie ha ocupado esta herramienta que puso el tribunal a disposición de los agentes económicos, y en ese sentido yo creo que, dado que las autoridades de libre competencia están regidas por la ley de libre competencia, no pueden cambiar esa ley por el tiempo que dure la pandemia, podría ser adecuado para dar una mayor certeza jurídica, mayor aún que la que da este artículo 32 que les mencionaba, tuviera una ley o una orden de autoridad que estableciera reglas especiales para la pandemia, como se han dictado en diversas materias. Pero lo clave en materia de acuerdos es que los acuerdos no son ilícitos per se, salvo que sean acuerdos propios de un cartel duro, pero los acuerdos de cooperación entre empresas para lograr objetivos que tengan una justificación económica razonable distinta de afectar la competencia y perjudicar a los consumidores, no son ilícitos per se y pueden ser analizados de acuerdo a la regla de la razón, es decir, de acuerdo a su mérito económico. En materia de operaciones de concentración, como muy bien explicaba Jorge, en épocas de crisis económica, porque esta pandemia está trayendo una crisis o una recesión bastante profunda, se aceleran las operaciones de concentración. Y entra a operar la política de estructura en materia de libre competencia. Desde el 2016 en Chile tenemos la obligación de prenotificar o consultar en forma previa toda operación de concentración que exceda de cierto umbral de venta. Pero esa política de estructura en materia de libre competencia que existe casi en todo el mundo no dice que las operaciones de concentración sean ilícitas. Dice que en algunos casos, bastante pocos, en el mundo en general, más del 95, entre el 95 y el 97% de las operaciones de concentración consultadas son aprobadas sin condiciones, son muy poquitas las que son condicionadas o prohibidas. Pocas son las que son pasadas a la segunda fase de revisión, menos aún a las que se les imponen condiciones o medidas de mitigación, y muy poquitas las que se prohíben. En Chile ha habido un solo caso, hasta donde yo recuerdo, la fusión de IS Falabella, en que se ha prohibido en términos absolutos. Y de hecho hubo otra que fue prohibida por la Fiscalía Nacional Económica de acuerdo a nuevo procedimiento, y el tribunal finalmente terminó autorizándola, que fue la de Vidal con Ultravian. ¿Qué es lo que se hace en el análisis de operaciones de concentración? Se analizan riesgos para la competencia, unilaterales o coordinados, versus ganancias de eficiencia de la operación. Y en general, como les decía, se aprueba. Y por ello, tal como decía Jorge, existe una excepción en Chile y en buena parte del mundo, una justificación para operaciones de concentración basado en la empresa en crisis. Es decir, si estamos en presencia de una empresa que está a punto de quebrar, es una razón adicional para aprobar la operación de concentración. Pero en general los agentes económicos, y yo como abogado, en general no la suelo recomendar porque las exigencias de esta justificación de empresa en crisis son muy grandes. Es más fácil que me aprueben una operación de concentración sin alegar esta justificación porque en general son aprobados. Solo en caso de que yo esté convencido que es una operación de concentración que si no alego esta justificación de empresa en crisis sería rechazada, vale la pena oponerla. Porque ¿cuáles son los requisitos? Que la empresa presuntamente en crisis a causa de sus problemas económicos abandonará el mercado. El primer requisito es que el tribunal, la fiscalía en este caso, que es el que revisa la operación de concentración, o el tribunal que está revisando un recurso a su respecto, tiene que convencerse de que la empresa va a salir del mercado, pero no solo que va a salir, que esa salida del mercado hará inevitable la desaparición del mercado de los activos tangibles e intangibles de esa empresa. Es decir, si va a cambiar de dueño, no hay razón para aprobar la justificación de la empresa en crisis. Y que no exista otra opción para preservar los activos de la empresa distinta a la operación de concentración. Es decir, requisitos bastante difíciles de cumplir, y por lo tanto es mucho más probable que una empresa en crisis se logre aprobar una operación de concentración de ella sin necesidad de recurrir a esta
excepción, y por ello es que no se debe poner a la ligera y solo para casos, debe hacerse solo para casos en que se piense que se va a rechazar. De hecho, la OECD dijo que no se iba a relajar el estándar en materia de control preventivo de operaciones de concentración, y en esto tiene bastante razón, porque hay una cosa que es bastante cierta: las operaciones de concentración implican una concentración entre empresas de carácter permanente, y para una crisis de carácter temporal, sobre todo la pandemia, que es una crisis que probablemente vamos a ver cómo viene la recesión que venga después, pero la parte, por lo menos médica, digamos, de la crisis es algo que va a durar un tiempo relativamente limitado. Y frente a situaciones temporales como una pandemia, puede ser, creo yo, preferible acuerdos de cooperación que también son temporales, porque pueden durar durante el tiempo que se necesite, pero después pueden seguir las empresas compitiendo razonablemente. Y en ese sentido, cuando las crisis son transitorias, la operación de concentración son para siempre, puede ser preferible a de cooperación. Pero también van a haber operaciones de concentración como las ha habido siempre, y lo que va a haber es una mayor cantidad. Y el caso de Amazon Deliveroo que mencionaba Jorge es un muy buen ejemplo, porque la Autoridad de Competencia del Reino Unido en fase primera, en fase 1 de análisis de esta fusión, puso bastantes dificultades, daba la impresión que le iba a prohibir, y vino la pandemia y la terminó aprobando porque consideró que Deliveroo es una empresa de reparto de comida, que en definitiva estaba con tenía bastante problema de subsistir en esta crisis de pandemia. Y por ello se aprobó provisoriamente la fusión. Es decir, hubo un caso concreto ya en el mundo bastante importante, en que una empresa muy dominante compró a otra, y esto fue aprobado en parte basado en el riesgo de que si no desaparecería esta industria. Ahora, un último tema que me gustaría tratar es el de los precios excesivos. Y yo creo que yo lo estoy tratando esto en términos un poquito más teóricos, pero es muy importante entenderlo así para después aplicarlo al caso concreto actual. Se ha discutido si, dado lo extraordinario de la pandemia, sería conveniente sancionar precios excesivos desde la perspectiva de la libre competencia. Pero tal como bien decía Jorge, en modelos dinámicos de mercado, la posibilidad de cobrar precios altos durante un breve tiempo, sobre todo en mercados en que no hay barrera a la entrada, como en la producción de mascarillas, de alcohol gel, etcétera, no hay barreras importantes a la entrada. Cuando sube el precio, mucha gente se pone a producir, y de hecho eso es lo que ha ocurrido. A mí ayer me llegaron un par de avisos de ofertas de mascarillas bastante baratas, porque todo el mundo se dedicó a importar o a producir. Hasta los costureras en los campos estaban produciendo mascarillas, algunas de calidad bastante discutible, pero se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque había un exceso de demanda frente a una producción limitada. Pero ante el precio más alto, entraron mucha gente a producir, cosa que no habría ocurrido si es que se hubiera limitado el precio, casi con seguridad. Cosa distinta es que pueden existir acaparamientos, pueden existir abusos, puede existir también la necesidad de, cuando hay escasez, exceso de demanda y poca oferta, puede que sea necesario utilizar los escasos insumos existentes en los usos más primordiales. Por ejemplo, las mascarillas, cuando eran muy escasas, había que darle prioridad al personal de la salud o a los enfermos, y no a los sanos, o no a alguien que quisiera especular con ellas. Pero para ello, mejor que utilizar las herramientas del derecho a la libre competencia, es mejor utilizar las herramientas jurídicas que da el estado de excepción constitucional, que permiten requisar bienes para ser utilizados en la solución de la emergencia, sin perjuicio que después tendrá que indemnizarse, y que en la propia ley orgánica sobre estado de excepción establece que esas medidas solo pueden durar durante el tiempo que dure el estado de catástrofe y nada más. De hecho, la Constitución Política, en su artículo 43, establece que por declaración de estado de catástrofe, el presidente de la República puede restringir libertades de locomoción, de reunión, puede disponer requisición de bienes, limitación al ejercicio del derecho de propiedad, etc. Ese es el camino para limitar el dominio en estado de excepción, más que tratar de aplicar normas de libre competencia, que lo que deben propender es a que haya una mayor competencia. Y si aplicamos esas normas de libre competencia en términos generales, veremos que es más eficiente para el buen funcionamiento de los mercados que los excesos de demanda se resuelvan precisamente con un alza de precios que hace que mucha gente empiece a ofrecer, que aumente la oferta y tengamos todos el día mascarillas y a precios bastante razonables, mucho más altos, mucho más baratos que cuando partió la pandemia, porque hay mucha gente produciendo, mucha gente importando estos bienes en el mundo entero. El tema con los precios excesivos, y de hecho lo explicaba Jorge, que hay visiones distintas en el mundo, es la pregunta que hay que responderse para ver si debemos sancionar los precios excesivos, de no perseguirlos como un ilícito, es si debemos permitir que el organismo de defensa de la libre competencia sancione la fijación unilateral de precios monopólicos excesivos, aun cuando sean realmente altos, aun cuando parezcan excesivos, aun cuando hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Pueden
intervenir en la fijación de precios los organismos de defensa de la libre competencia? Y si llegamos a la conclusión de que sí, ¿cómo pueden hacerlo sin que esa intervención pueda convertirse en un instrumento que en lugar de proteger tienda a limitar o afectar la libre competencia en los mercados? Si se considera ilícitas los precios excesivos por el mero hecho de ser excesivos, estaríamos dándole a una autoridad administrativa o a un tribunal la facultad de regular precios. Y estaríamos impidiendo a los monopolistas fijar el precio que, bueno, yo sé que estoy hablando en general a economistas, todos, probablemente los que son profesores le enseñan a sus alumnos de primer año, en Introducción a la Economía, que el precio monopólico es aquel que ingreso marginal igual costo marginal y donde eso se junta con la curva de demanda, esa es la cantidad producida eficiente y ese es el precio monopólico que maximiza utilidades. ¿Tengo que castigarlo por aplicar aquello que le enseñaron en la primera clase de Introducción a la Economía? ¿O no? La verdad es que en una economía de mercado, la regla general es la libertad de precios y la excepción es su regulación, y lo que exige la Constitución Política, de hecho, en su artículo 19-24, es que si se regulan las tarifas, que se justifican en algunos casos de monopolios naturales con gran poder de mercado, como el tema de como los mercados eléctricos, sanitarios, telecomunicaciones, etcétera, pero eso es materia de ley y requiere una regulación. Después de hacer todo un análisis de un modelo de empresa eficiente, determina cuál es el precio adecuado. No que un tribunal sancione un determinado precio, con lo cual el agente económico ni siquiera sabe si fijando un precio un poquito más bajo de eso va a ser sancionado también. Es bastante la incertidumbre que crea, o que cambian las condiciones de oferta y demanda en el mercado, pero a mí me castigaron por cobrar 10 pesos y ahora debería cobrar 20, pero no puedo porque si lo cobro capaz que me castiguen de nuevo, y las multas que hay en materia de libre competencia son tan gigantescamente altas que nadie se atrevería a hacerlo. Eso no significa que no puedan sancionarse prácticas restrictivas en relación a los precios. Los acuerdos de precios, las imposiciones verticales de precios, las discriminaciones de precios, los precios predatorios, claro que pueden ser sancionados, los precios excesivos. Y también los precios meramente excesivos, explotativos, cuando provienen de un abuso. Por ejemplo, cuando provienen de la imposición de una barrera artificial a la entrada o de cualquier otro acto que constituye un abuso. ¿Y eso por qué? Porque en todas partes del mundo lo que se castiga es el abuso de una posición dominante, no el mero hecho de tener una posición dominante en el mercado. No es solo hecho de ser monopolio. Yo no puedo castigar a alguien por ser monopolio, lo puedo castigar por abusar de esa posición dominante que tiene en el mercado. Y precisamente por ello, si tenemos una situación de monopolio natural, en el extremo podremos regular los precios. Y también por ello es que existe el control preventivo de operaciones de concentración. Precisamente para evitar estructuras de mercado que terminen con precios muy altos, es que se puede prohibir alguna operación de concentración que pueda causar esa estructura de mercado. ¿Pero por qué? Porque una vez causada esa estructura es imposible impedirle que cobre el precio que razonablemente debe cobrar. De hecho, en Estados Unidos, como muy bien decía Jorge, expresamente toda la jurisprudencia ha dicho que no es sancionable los precios excesivos, y lo dice por razones muy de fondo. En el caso Trinco, la Corte Suprema de Estados Unidos en 2004 dice la mera posesión de poder de mercado y el consecuente cobro de precios monopólicos no solo no es ilegal, es un importante elemento del sistema del libre mercado. La posibilidad de cobrar precios monopólicos, a lo menos durante un breve tiempo, es lo que incentiva el emprendimiento empresarial en primer lugar, induce a tomar riesgos que producen innovación y crecimiento en la economía. Es decir, de hecho, llevado el ejemplo del coronavirus, llevó a producir una cantidad enorme de mascarillas, ¿no es cierto?, que hoy día están disponibles y a precios bastante baratos, cosa que hace 3 meses no ocurría. Y en el caso Kodak, la misma Corte Suprema decía, establecer un precio elevado puede ser una forma de utilizar un poder monopólico, pero no es en sí anticompetitivo, dice la Corte Suprema de Estados Unidos. La supervisión judicial de las políticas de precios ubicaría a las Cortes, en este caso el Tribunal de Libre Competencia, en un papel similar a aquel de una comisión reguladora pública. Es lo que no corresponde. Para regular los precios se requiere una ley y se requiere todo un proceso de regulación que es bastante complejo, como saben ustedes que son economistas probablemente mucho más que yo. ¿Qué pasa en la Unión Europea? En la Unión Europea hay una norma expresa que prohíbe que una firma dominante imponga directa o indirectamente precios injustos de compra o venta u otras condiciones comerciales injustas, y en base a esa norma se dice en Europa sí son sancionables los precios excesivos, pero casi no hay sanciones. En casi 40 años hubo 4 casos, uno de los cuales es el de United Brands, o de Chiquita, digamos, de la producción de plátanos, que mencionaba Jorge, pero son 4 casos y solo 2 sanciones, porque 2 de los 4 casos fueron revocados por la Corte Europea de Justicia. Casi no hay sanciones. ¿Y por qué? Porque en Europa, si bien es cierto, dicen yo debería sancionarlo porque hay una norma expresa que me lo impone, hay problemas jurídicos y prácticos para poder hacerlo, y por eso es que casi no ha ocurrido. El problema jurídico es que equivale a fijar un precio máximo de lo que yo hablé, que es materia de ley, la regulación de precios. Pero la dificultad práctica también es determinar
¿desde qué nivel considerar un precio como abusivo? Porque no es pensable que cualquier precio alto, cualquier precio que sea superior al costo marginal, que sería el precio, ingreso marginal igual costo marginal, el que sería propio de un mercado perfectamente competitivo, cualquier precio superior a eso no podemos decir que sea abusivo, porque si no serían abusivos prácticamente todos los precios que hay en el mercado. Y de hecho, también hay otra dificultad práctica, que es que el nivel algo alto de precios es un factor que incentiva la entrada de nuevos competidores y por lo tanto no es negativo desde el punto de vista del modelo dinámico, del análisis dinámico de mercados. Hay varios ejemplos de autores europeos que dicen que hay que tener mucho cuidado, e incluso Evans y Padilla, con muy conocidos economistas, sostienen que habría que modificar la norma. ¿Qué dice la jurisprudencia chilena? La verdad es que yo le he analizado toda la jurisprudencia en materia de libre competencia chilena, y no hay ni un solo caso en que se haya castigado un precio por el mero hecho de ser excesivo. Ha habido varios casos que autores citan como casos de precios excesivos sancionados, pero son casos en que ha habido precios excesivos, pero lo que se ha sancionado es la causa abusiva que permitió ese precio excesivo. Que se han sancionado precios excesivos en varias sentencias por haberse efectuado cobros abusivos por injustificados, es decir, había un contrato en Puerto Terrestre de los Andes que decía que había que cobrar X precio por estiva y desestiva, y se cobraba esa cantidad a todos los camiones que pasaban y que no se desestivaban ni desestivaban, es decir, no se descargaba la carga para volver a cargarla. Por infringir disposiciones legales o contractuales, por ser arbitrariamente discriminatorios. Esas son las razones por las que se ha castigado, es decir, había una causa, un abuso inicial que ha permitido que el exceso de precio causado por ese abuso sea sancionado. El único caso, ha habido dos casos de precios químicamente puros excesivos en que se ha discutido el tema. En la sentencia 93 se dijo no se pueden sancionar los precios excesivos por razones parecidas a las que vimos de la doctrina norteamericana. En el caso de Condominio Campomar no se castigó tampoco, pero se hizo una discusión sobre si se podía o no se podía sancionar. De hecho, 3 ministros dijeron que en teoría, en algún caso extremo, cuando es extraordinariamente excesivo, se podría sancionar. Otros 2 ministros, entre los que me contaba yo en su momento, dijimos que no debería poder sancionarse si no hay un abuso. Y si la verdad es que estamos en un monopolio natural en que el abuso va a ser permanente, bueno, entonces habrá que dictar una ley para regular el mercado si se justifica o si la relación costo-beneficio así lo aconseja. De hecho, el profesor Máximo Mota, que fue de hecho jefe económico de la Unión Europea, asesor máximo de la Unión Europea en materia económica, dice, y ustedes probablemente muchos lo conozcan, tiene un muy buen libro sobre organización industrial, quedamos perplejos, dice, con la regla de considerar que los precios de una firma dominante que estén por sobre los precios de los competidores serían automáticamente ilegales. Y reconoce un tema que es absolutamente verdad. En la práctica, la mayoría de los casos de precios excesivos se han tendido a subsumir en casos de precios discriminatorios. Lo mismo dice Michal Gal, que es una gran experta en temas de precios excesivos. De hecho, hay un trabajo de una ministra del tribunal, la Mariela Luz Domper, en que analizó todos los casos recientes de Europa que se dice que son de precios excesivos en relación a precios excesivos en medicamentos, y en todos los casos, uno por uno los analizó, en una publicación que en un artículo se publicó el año pasado, y en todos los casos llega a la conclusión de que se podían subsumir en caso de precios discriminatorios. Es decir, la razón por la que se determinó que el precio era excesivo era porque el precio en algún mercado relevante determinado geográfico era mucho más alto que ese mismo producto producido por el mismo laboratorio vendido en otro mercado. Es decir, y eso demostraba, por lo tanto, el abuso. Y en ese sentido, pensar en sancionar, ni siquiera durante la pandemia, el mero hecho de que una empresa incluso monopólica fije precios altos, podría ser contraproducente desde el punto de vista de la defensa del mercado, sin perjuicio de que se puedan tomar medidas extraordinarias, por ejemplo, no sé, requisar bienes y entregárselos a los que lo necesitan, prohibir que se haga determinados actos de especulación, etcétera, para lo cual las herramientas jurídicas adecuadas son las del regulador público, las que le da al presidente de la República la declaración de estado de catástrofe, mucho más que las herramientas que tiene la autoridad de libre competencia para enfrentar abusos, porque la autoridad de libre competencia solo puede castigar abusos de posición dominante y no el mero hecho de cobrar lo que la ley de oferta y demanda determina que debería cobrarse dependiendo precisamente por la ley de oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios tienden a subir, y eso se enseña, como digo, yo no soy economista, pero alcanzo a saber que eso es una regla absolutamente básica de la ley de oferta y demanda, en definitiva. Con eso yo creo que están puestos los principales elementos de discusión sobre el tema de libre competencia en relación al coronavirus. Muchas gracias.
Bien, gracias Tomás, gracias Jorge. Jorge, ¿tienes algo que decir antes de que pasemos a las preguntas? Estás sin audio, eso. Sí, no, pasemos a las preguntas nomás. Pasamos a las preguntas. Sí. Mira, las puedo ir leyendo en orden, porque están en orden de quién presentó primero y quién presentó después, ¿les parece? ¿O vamos pimponeando una y una? Como tú quieras, me da lo mismo. Vamos En- pimponeando tal vez, no sé, lo que más sea más Sí, fácil. yo creo que además algunas preguntas podemos responder alternadamente. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, primero, Catalina Steins pregunta, ¿qué industrias se han visto menos afectadas en este tiempo? Ella trabaja en Account Manager en una empresa de TI y está en búsqueda de más clientes. Claro, lo que yo he observado es que las industrias que se han visto menos afectadas, por ejemplo, en la industria, en la minería, ¿ya? Por otro lado, la industria de telecomunicaciones, son dos industrias que no se han visto afectadas. El sector agrícola tampoco no se ha visto afectado. ¿Cuáles son las que se ha visto más afectadas? Es lo que se conoce el sector hotelero y de restaurantes, que es lo que se dice técnicamente como el HoReCa, que le llaman. Ese sector ha caído bruscamente la actividad productiva cuando uno ve la descomposición del índice mensual de actividad económica. El otro sector son los servicios personales, la educación, por ejemplo. Y también está el comercio. Ya, esos son sectores que se han visto afectados. Los otros, y la industria en menor medida, el transporte, pero que no se han visto afectados tanto, la minería, la agricultura, ¿ya? Esos como esos dos sectores, electricidad, gas y agua en menor medida, básicamente. Y yo podría agregar bueno, las empresas que dentro de los mismos mercados, las que se han visto menos perjudicadas dentro de un mismo mercado, han sido las que han logrado adaptarse a los cambios tecnológicos, es decir, por ejemplo, a la venta por Internet, todas las que usan plataformas tecnológicas para prestar sus servicios, se han podido defender de mejor manera frente al problema que obviamente lo ha afectado a todos. Gracias. Luis Bastías pregunta, de acuerdo a la experiencia básicamente anglo, los acuerdos entre competidores no son esencialmente nocivos. ¿Debemos entenderlo así? Sí, efectivamente, en base a la experiencia del mundo anglosajón que yo les mostré, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, por ejemplo, efectivamente las autoridades de libre competencia permiten, en este caso puntual, por un tiempo determinado, acuerdo entre competidores que básicamente está relacionado en general con el tema logístico, con el tema de medicamentos. Entonces las autoridades sí lo permiten. Sí, y para aclarar o agregar algo, yo creo que ya lo dije, en general, no solo por el periodo, los acuerdos que no van en perjuicio de los consumidores y que no son una colusión anticompetitiva, siempre se han permitido. Lo que han hecho estas autoridades no es cambiar la regla, sino dar mayor certeza jurídica al decir, voy a establecer una especie de safe harbor o de puerto seguro en el cual los agentes económicos no tengan el riesgo de ser demandados o tener la duda si van a ser condenados o no. Y en ese sentido, eso es lo que han hecho, porque los acuerdos anticompetitivos siguen siendo sancionables. Una colusión, un acuerdo de precio, por ejemplo, sigue siendo sancionable. Pero hay acuerdos que probablemente después de una larga consulta y 8 meses tramitando, se habría aprobado igual. ¿Qué dijeron las autoridades? Bueno, aprobémoslo rápidamente para que haya certeza jurídica. Y después, por último, lo revisamos. Termina la pandemia y lo revisamos, y si nos parece mal, bueno, le diremos que nos siga con él. Bien, gracias. Claudio Galdames pregunta, hace algunos días Donald Trump compró el stock mundial de Remdesivir para combatir el COVID-19. ¿Se podría realmente hablar de un exceso de demanda y junto a ello precios excesivos en el futuro de este producto? Vale tú, Tomás. La verdad es que no es fácil dar una respuesta. Yo la verdad es que si alguien se compra todo, efectivamente va a haber, y es un medicamento que realmente sirva, va a haber en todo lo que no sea de Estados Unidos exceso de demanda, porque la oferta va a estar en definitiva monopolizada por alguien. Ahora, como estamos hablando de Estados, no es fácil aplicar las normas o las reglas de libre competencia a ellos. Bien, gracias. Alejandra Retamal, ¿el apoyo estatal para todos los competidores de un mercado debería ser igual o adecuado a las condiciones de la empresa?
¿podría generarse una conducta anticompetitiva si solo es en condiciones que beneficia a una sola empresa? Claro, yo ahí mencioné muy bien de que en crisis, recesiones como la actual, que es muy severa comparado con otras pasadas, obviamente el financiamiento en el mercado de capitales puede ser una variable competitiva relevante en la situación actual, ¿ya? Y en ese sentido se debatió este tema de ayudar a LATAM, pero si tú ayudas a LATAM con algún apoyo estatal, también tendrías que hacerlo con sus competidores, que es JetSmart y Sky en lo que respecta al mercado nacional. Entonces, efectivamente, cuando uno hace un análisis al respecto de ayudar a una industria en específico, tiene que tratar de ir a ayudar a todos los competidores, porque si ayudas a uno, terminarías tal vez dándole una ventaja competitiva que los otros no tienen. Sí, yo le puedo agregar desde el punto de vista jurídico, si se trata de subsidios o ayudas estatales directamente, la propia Constitución Política en el artículo 19, número 22, establece expresamente que si se da un subsidio tiene que ser a todos los que están en la misma situación. Es decir, se puede armar un mundo de gente que está con ciertas características que es beneficiado o que puede ser beneficiado por alguna justificación razonable de esta ayuda estatal, pero no puede discriminarse en forma arbitraria entre un beneficiario y otro. Cosa distinta en el acceso a crédito, que ahí sí podría depender de las necesidades de cada cual, pero ahí el crédito hay que pagarlo, no es un subsidio estatal. Si es un subsidio estatal, tiene que ser entregado en forma no arbitrariamente discriminatoria, y así lo exige incluso la Constitución Política. Gracias. Claudio Galdames, de nuevo, pregunta, ¿existen vacíos legales que puedan confundir lo que se entiende entre fusión y colusión? Te dejo esa pregunta a ti, Tomás. Perfecto. Fusión y colusión es muy difícil confundirlo, porque la colusión es un acuerdo entre competidores pero que siguen siendo independientes, y la fusión es cuando pierden o dejan de ser independientes, pasan a ser una sola empresa, a formar parte de un mismo grupo empresarial. Yo me compro a la empresa de mi competencia, es fusión. Yo me pongo de acuerdo con la empresa de la competencia, es colusión o acuerdo. En lo que puede haber más confusión o en lo que es más difícil hacer la distinción o puede haber zonas grises, es en la diferencia entre una colusión anticompetitiva y un acuerdo de cooperación entre competidores que pudiese ser legítimo. En eso sí se pueden dar más confusiones. Entre lo que es una fusión y la independencia es un acuerdo, es muy difícil confundirlo porque son jurídicamente muy distintos. Bien, gracias. Ruth Rade, si pudiera explicar si el abuso de posiciones dominantes de empresas transnacionales es subyacente a países de América Latina. O sea, uno lo que ve en la experiencia internacional de jurisprudencia es que en todos los países en toda la economía ocurren abusos de posición dominante, de distinto tipo, de precio discriminatorio, de negativa de venta, triangulamiento de márgenes, etcétera. Y es una cosa que no está circunscrita a una región particular, sino que en general uno observa de que hay rentable libre competencia en todos los mercados. Es parte al final como de la naturaleza humana a veces que las propias empresas, los gerentes, con alguna forma de ganar más plata, ganar un bono mejor, traten de alguna forma de atentar contra la libre competencia. Claro, lo cual no significa que todos los gerentes y todas las empresas, pero en todas partes, tal como la mayor parte de la gente es honesta, pero hay ladrones, la mayor parte de los empresarios actúan correctamente, pero hay algunos que no lo hacen, y eso ocurre en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay asesinos, en todas partes del mundo hay ladrones, en todas partes del mundo hay agentes económicos que atentan contra la libre competencia, que sean necesariamente algo mayoritario, y sobre todo cuando hay buena institucionalidad de libre competencia, la proporción de infractores a la ley es cada vez menor, y yo tengo la esperanza de que así ha ido ocurriendo en Chile. Sí, no sé, Tomás, no escuché la última parte de tu intervención porque al parecer hubo una caída en la señal. ¿Podrías repetir lo último que dijiste? No, yo decía que, tal como dice Jorge, hay infracción a la libre competencia en todas partes del mundo, hay infractores a la ley, yo voy a hablar bien como abogado, en todas partes del mundo hay una gran cantidad de gente que es honesta, pero hay algunos ladrones, la mayor parte de la gente no es homicida, pero hay homicidas, la mayor parte de los empresarios compiten en los mercados, crean riqueza, crean crecimiento económico, dan fuente de trabajo, es decir,
son muy positivos para el crecimiento de la economía, pero hay algunos que abusan en todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que no hay excepción. Precisamente por eso es que es importante que existan autoridades de libre competencia que cumplan su función y atrapen a aquellos que se portan mal, igual como es bueno que existan policías que lo hagan respecto de los asesinos o los ladrones, de modo tal que se vaya creando una cultura de la libre competencia y que esas pocas excepciones de los que atentan dejen de hacerlo. Para eso se requieren sanciones efectivas, posibilidad de detección de las infracciones, y eso tengo la impresión, como les decía, y tengo la esperanza de que en Chile ha ido ocurriendo. Cada vez hay una mayor cultura de la competencia y eso hace que las infracciones van a seguir existiendo, por cierto, pero sean cada vez menos, porque ya por lo menos los que las cometen saben que están haciendo algo malo, cosa que tal vez hace 20 o 30 años no era tan así en todos los casos. Bien, y la última pregunta de Alejandra Retamal. ¿El hecho de que estemos en crisis autoriza a los competidores para vender bajo el costo o se puede considerar anticompetitivo? Mira, el hecho de que una empresa venda a bajo costo no necesariamente es anticompetitivo, ¿ya? Porque puede suceder de que la empresa esté vendiendo a bajo costo porque necesita liquidar un stock. Y eso puede ocurrir hoy día en muchas empresas que importadoras, por ejemplo, del retail, que trajeron un stock de ropa para vender durante la temporada de invierno, y dado que el retail cerró y tiene un costo asociado de vender de depositar esa ropa en una bodega, no les queda nada que liquidar esta ropa. Y en general en las liquidaciones uno encuentra que muchas veces se vende bajo costo, pero básicamente eliminar un stock. Y yo creo que en esta pandemia se va a dar bastante, y se ha notado en algunos mercados relacionados con el comercio, los licores o la vestimenta u otro, de que es necesario dar los stock y por ende se están vendiendo a bajo costo. Entonces, en ese sentido no tiene por qué ser anticompetitivo, ¿ya? ¿Tomás? Y podría llegar algo. El único caso en que la venta bajo costo es anticompetitiva y sancionable es el de los precios predatorios, que son bastante difíciles de acreditar, pero que implican que alguien que tiene poder de mercado actual o potencial vende bajo el costo para sacar competidores, ese es el objetivo, para sacar competidores del mercado y después, luego de adquirir un mayor poder de mercado, cobrar más caro y recuperar, y la prueba de que se recupera aquello que se perdió por vender bajo el costo, es requisito esencial para poder castigar un precio predatorio. Después va a recuperar las ganancias, las pérdidas obtenidas, las pérdidas sufridas mientras se vendía bajo el costo. Es decir, cuando la venta bajo el costo la efectúa alguien que no tiene poder de mercado o con una justificación económica muy distinta a sacar a alguien del mercado para después cobrar más caro, no es sancionable. Es decir, hay una regla, hay una cantidad muy grande de casos en que se vende bajo el costo, cuando hay ofertas de últimos minutos en los supermercados, cuando hay que liquidar esto, como decía Jorge, cuando hay, o por último, porque el mercado hace que haya una sobreoferta. No sé, pues hoy día dicen que las propiedades raíces van a bajar de precio porque hay una sobreoferta en algunos sectores y viene una recesión. Cuando hay recesión hay menos dinero y cuando hay menos dinero los precios tienden a bajar. Y eso es parte de lo que permite que la economía siga moviéndose. No es en sí anticompetitivo, salvo en el caso que yo lo haga para sacar competidores del mercado y obtener rentas monopólicas con posterioridad. Bien, muchas gracias. Jorge, Tomás, muchas gracias por su exposición. Le agradecemos a los asistentes también la activa participación que tuvieron y los dejamos invitados a nuestras próximas charlas gratuitas que seguimos haciendo vía online. En este periodo les vamos a dejar los enlaces en el chat y ahora vamos a pasar unos videos para cerrar. Así que muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Tomás, a ti también. Gracias, Jorge. Listo, que esté muy bien. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.